Romanos capítulo 15 y leemos solo 3 versículos ahí, desde el 4 hasta el 6, Romanos 15, 4. Dice, porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados para vuestra enseñanza se escribió, a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las Escrituras tengamos esperanza, y que el Dios de la paciencia y del consuelo os conceda tener el mismo sentir los unos para con los otros, conforme a Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Hablamos durante estos días sobre lo que significa el avivamiento y la renovación espiritual dentro de la Iglesia, en nuestras vidas, todo lo que Dios tiene preparado para nosotros. Y hoy lo vemos desde el punto de vista de toda la Iglesia juntos, de estar juntos como en esta mañana. Y habla de que todo lo que fue escrito, todo lo que Dios diseñó para nosotros, es para que unánimes celebremos todo lo que el Señor tiene para darnos. Y la verdad es que cuando estamos pensando en qué podemos dar nosotros a las demás personas, como decíamos ayer, solo es la gracia de Dios, y no solamente decir solo, sino que es todo lo que es la gracia de Dios, lo que lleva a todas las personas, y lo que ha sido todo para nosotros, y lo que nosotros podemos ofrecer a todas las demás personas. El escritor en la carta a los Hebreos y el capítulo 13, cuando habla de esto y habla del Señor Jesús, Hebreos 13:8 dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, es el mismo siempre. Y entonces dice, no os dejéis llevar por doctrinas diversas y extrañas, porque lo mejor para el corazón es ser fortalecido con la gracia de Dios. Muchas veces la gente comienza a discutir, empieza a ver cosas que si la Biblia dice esto, si la Biblia dice lo otro, y no nos damos cuenta de que el Señor Jesús es siempre el mismo, Él no cambia, y será siempre el mismo. Y cuanto más estemos fortalecidos, como veíamos en el Señor Jesús, y cuanto más lo veamos a Él cara a cara, pues nuestra vida es más de acuerdo a lo que Dios espera de nosotros, y nuestra vida tiene más sentido, porque Él siempre permanece el mismo. Y nos dice que la forma de fortalecernos en todos los momentos de la vida es la gracia de Dios, porque es Él el que hace la diferencia en nuestra vida. Y cuando nosotros pensamos que estamos aquí por algo que nosotros podemos hacer, inmediatamente dejamos de ser fuertes, inmediatamente nos sentimos débiles, porque estamos mirando demasiado a nosotros mismos. Por eso es la gracia la que llenó completamente el Evangelio de Dios a lo largo de toda la historia. Por eso cuando el Señor Jesús predicaba y hablaba, ¿qué decían sus enemigos, entre comillas? Decían, pues este come con los pecadores y está con los publicanos y está con toda la gente. Le echaban en cara que estuviera derrochando gracia, que estuviera derrochando amor de Dios. Y cuando Pablo y los primeros creyentes hablaban y extendieron el Evangelio por todo el Imperio Romano, ¿qué decía la gente de Pablo? Pues decía que predicaba sencillamente un Evangelio que solamente hablaba de la gracia de Dios y que solamente buscaba que las personas se reconciliaran con Dios. Y a lo largo de toda la historia, cada vez que alguien volvió a la Biblia y que alguien quiso explicar realmente el Evangelio de Dios, siempre volvió a la gracia. Y entonces los enemigos del Evangelio, ¿qué decían? Pues demasiada gracia, no se puede entender. ¿Os acordáis lo que se decía de Lutero? Y lo que incluso dicen hoy muchas veces de las iglesias evangélicas. ¿Qué es lo que enseñaba Lutero? Te dicen, pues cree más y peca más, cree mucho y peca mucho. Porque las personas no entienden la gracia de Dios. No entienden que solamente la gracia de Dios es lo que nos puede fortalecer. Porque si yo miro demasiado en mí mismo y pienso que yo estoy aquí o que soy salvo por algo que yo he hecho, tarde o temprano voy a tener problemas en mi vida, porque me estoy fortaleciendo a mí mismo en lo que yo soy. Y eso es un peligro en el que muchas veces caemos. Solamente para daros una idea, hace poco en diferentes lugares, normalmente este tipo de encuestas se hacen en el llamado primer mundo, los países donde la gente teóricamente conoce más del Señor de hace muchísimos años, por todo lo que ha sido el trasfondo histórico, pues se hizo una encuesta entre miembros de diferentes iglesias y se preguntaba quién cree que podría ir al cielo. Y es curioso porque había casi un 70 y tantos % que pensaban que alguien como Martin Luther King, pues sí, debería ir al cielo por todo lo que él hizo. ¿Os acordáis de él?
Y un poquito más, casi el 80%, pensaban que Teresa de Calcuta, la mujer que se fue a la India para ayudar a todos los parias y a todas las personas que no tenían nada, pues que sí, también estaría en el cielo. Pero lo curioso de la encuesta es que casi el 90% de los encuestados creían que ellos sí podrían ir al cielo. Es decir, que se estaban colocando en un nivel más alto que estas dos personas, ¿me entendéis? Porque muchas veces esa es nuestra manera de ver las cosas. Pensamos que el Evangelio es por nosotros, que somos nosotros los que realmente lo merecemos. Y entonces cuando vivimos así estamos fortalecidos en nosotros mismos y tarde o temprano vamos a tener problemas en nuestra vida. Porque la Biblia nos dice que quien es el mismo siempre es Jesucristo, hoy, ayer y por los siglos. ¿Y en quién tenemos que estar fortalecidos? Es en Él y en la gracia de Dios. Por eso las imágenes que el Señor Jesús expresa y la Biblia, el Nuevo Testamento, las ideas y los ejemplos que hablan sobre la Iglesia, son ejemplos en los que tú no puedes hacer nada, sino que es Dios quien lo hace todo. Y creo que casi todos lo conocéis. Uno de los que aparece más veces es en cuanto a que Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo de Cristo, ¿os acordáis? Tanto en la carta a los Efesios, el capítulo 1, en Colosenses, en 1 Corintios, prácticamente en casi todas las cartas se menciona esa imagen. Nosotros somos el cuerpo de Cristo y Él es la cabeza. Así que nosotros estamos fortalecidos ¿en quién? En Él. Hasta los médicos hoy nos dicen que absolutamente todas las muertes son debidas a una causa. Cuando el oxígeno, por medio de la sangre, trayendo el oxígeno, no llega al cerebro. Mientras no ocurre eso, tú estás vivo. Es una manera de explicarnos que la clave en nuestro cuerpo es la cabeza. Y la clave en el cuerpo de Cristo es el Señor Jesús. Así que cuanto más fortalecidos estemos en Él, más crecemos nosotros como cuerpo. El segundo ejemplo que la Biblia utiliza para explicar quién somos nosotros es el de la novia y futura esposa del Señor Jesús. Si os acordáis, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, el Señor lo expresó de una manera absolutamente radiante la noche en que iba a ir a la cruz. Le dijo a sus discípulos, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. ¿Os acordáis? Juan 14:1. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Voy pues a preparar un lugar para vosotros. Los discípulos lo entendieron perfectamente, porque les estaba hablando exactamente de lo que hacía un novio cuando iba a prepararle la casa a su novia. Eran las cosas un poco diferentes al día de hoy. Entonces, en aquella época no tenían los problemas de crisis que tenemos ahora. Las familias, sobre todo en Israel, por el plan económico que Dios había diseñado, todos tenían un terreno. Y entonces, cuando el novio se comprometía con su novia, iba a ese terreno que tenía y le construía una casa para vivir toda la familia. Y teóricamente, esto es como se hacía, y muchas de estas cosas tienen ideas muy románticas y muy bonitas, pues teóricamente la novia no veía la casa hasta que el novio la construía por completo. Esperemos que después le gustaba, ¿no? Pero entonces lo que hacía el novio era pasar un tiempo construyendo su casa, se comprometía con su novia, era exactamente igual que si se hubiera casado con ella. Es decir, todavía no se habían casado, pero desde el momento en que se comprometían era exactamente igual, salvo que no vivían juntos. Ese fue el momento, y es solo un paréntesis, en el que el Señor Jesús nació cuando el ángel anunció a María el nacimiento. Estaban comprometidos, ¿os dais cuenta? Era exactamente igual que si estuvieran casados, lo que pasa es que no vivían juntos. Y entonces lo que el Señor Jesús les está diciendo es que de la misma manera que el novio construía la casa y después, antes de casarse, llevaba a la novia y le enseñaba la casa a la novia y decía, me encanta la casa y me encantas tú, mira, no sé si mira más a la casa o a él. Y entonces se casaban. Y esa imagen el Señor, esa idea tan bonita, la utiliza para explicarnos que, al explicar a los discípulos y decirnos a nosotros, que Él fue a la casa del Padre para construir una casa para nosotros. Por eso somos su novia. Y un día serán las bodas del Cordero. Y Él nos llevará a los cielos nuevos y tierra nueva. Todo, veremos todo como es. Nos va a encantar, os lo aseguro. Nadie va a poner ninguna pega. Y entonces serán las bodas del Cordero. Y la Biblia dice que la celebración de las bodas del Cordero durará por toda la eternidad. Así que imaginaos cómo será esa fiesta.
mí siempre me gusta decir que en la mayoría de las bodas, en el 100% de las bodas, todo el mundo, ¿cuál es la clave de la boda? ¿Quién es la persona central de la boda? ¿Quién es que todo el mundo ve? Es la novia. Lo siento por los hombres, pero siempre es así. Pero en esas bodas, en las bodas del Cordero, la clave, la figura central a quien todos mirarán, será el novio. Porque Él fue capaz de dar su vida por cada uno de nosotros. Otra imagen que utiliza en cuanto a lo que somos como creyentes es la vid y los pámpanos. ¿Os acordáis en Juan capítulo 15 cuando dice: yo soy la vid y vosotros los pámpanos o los sarmientos? ¿Qué nos está volviendo a decir? Que todo depende de Él. Tú quitas un sarmiento de la vid y no puede vivir. Así que ¿en quién vamos a estar fortalecidos? ¿En nosotros mismos o en Él? Y por último, ayer veíamos, si lo recordáis, que somos un edificio. Habla de piedras vivas. Un edificio que se construye. Cuando nosotros construimos un edificio, las piedras quedan ahí y no se pueden mover. Pero el edificio espiritual que Dios está construyendo es con piedras que tienen libertad, como veíamos. Y es un edificio que redunda para la gloria de Dios y que las mismas piedras crecen. Así que, otra vez, solo hay una iglesia, solo hay un pueblo de Dios, solo hay un cuerpo de Cristo, solo hay una novia, solo hay un edificio. Y todos somos parte de esa novia, de ese edificio. Todos somos parte de esa iglesia, todos somos parte del cuerpo de Cristo. Y eso es justo lo que estamos celebrando esta mañana cuando estamos tomando el pan y el vino. Fijaos de una manera muy sencilla y solo muy pocos minutos más, porque creo que es muy importante que nosotros mismos, cuando estemos tomando el pan y el vino, oremos y pensemos en la grandeza de todo lo que Dios está haciendo con nosotros. Filipenses 2:2, cómo nos habla de lo que es nuestra situación con el Señor. Quizás 2:1 es algo que hemos leído muchas veces, pero no viene de más que lo leamos una vez más. No es nada malo que lo leamos una vez más. Filipenses 2:2, capítulo 2, versículo 1. Por lo tanto, ya que hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, alguna comunión en el Espíritu, algún afecto y compasión, y es 2:2 cuando dice: haced completo mi gozo. 1, sintiendo el mismo sentir. 2, conservando el mismo amor. 3, unidos en espíritu. Y 4, dedicados al mismo propósito. Fijaos que 4 cosas tan sencillas, si podéis marcarlas en vuestra Biblia o guardarlas para después poder pensar y orar sobre cada una de ellas. Primero está hablando del mismo sentir. ¿Y cuál es el mismo sentir? Estar juntos porque todos amamos al Señor. ¿Y cómo expresamos ese sentir? Pues lo expresamos cuando estamos orando, cuando estamos adorando, cuando estamos compartiendo en la palabra de Dios, cuando estamos dirigiéndonos al Señor, expresamos ese mismo sentir. Y vuelvo a deciros que no tiene nada que ver con uniformidad. Dios nunca espera que las personas sean uniformes. Nunca espera que todos estemos vestidos de la misma manera, que todos digamos las mismas cosas, que todos nos expresemos de la misma manera, porque eso es lo más horrible que existe. Yo siempre lo digo, tengo 3 hijas y lo que menos me gustaría es que las 3 se dirigieran a mí de la misma manera, que me dijeran las mismas frases, que se vistieran de la misma manera, que se presentaran a mí siempre de la misma manera. Yo diría, quiero que seáis cada una como sois. Y eso es lo que Dios quiere. Y muchas veces nosotros pensamos que las pequeñas diferencias ¿me entendéis?, de vestuario, de expresión, de cosas así, nos separan, y es todo lo contrario. Lo que hacen es unirnos porque estamos expresándonos delante del mismo Padre. Y de eso se trata la adoración y la alabanza, y de eso se trata expresar música delante del Señor, y de eso se trata compartir, y de eso se trata orar. Y por eso en el Salmo 22, que habla en cuanto al sufrimiento del Señor Jesús, empieza diciendo en el versículo 2, Dios mío, cada día clamo y de noche a veces no hay para mí reposo, sin embargo, tú estás entronizado
tú eres santo y estás entronizado en las alabanzas de Israel. Es como si de alguna manera figurada, cada vez que estamos elevando nuestra adoración, cantamos al Señor, estamos orando para Él, estuviéramos creando un trono de música, de oración, de corazones que realmente aman al Señor. Y ese es el trono que Dios espera en cada uno de nosotros. Y no tenemos mucho tiempo para explicar todo lo que la Biblia dice en cuanto a eso, porque hasta las mismas palabras en castellano, cuando hablamos de estar juntos, habla de estar de acuerdo. Y es la misma palabra que cuando decimos en música un acorde, porque suena bien. Y es la frase, la misma palabra que viene de la raíz de ¿dónde? Corazón. Así que Dios está diciendo que cuando somos de un mismo sentir y expresamos lo que tenemos en nuestro corazón al Señor, estamos creando una verdadera sinfonía para el Señor. Es como si todos estuviéramos sintonizados, ¿me entendéis? Amando y adorando al Señor. Pero después de decir que expresamos el mismo sentir delante del Señor, dice conservamos un mismo amor. Y en el Antiguo Testamento y en la Antigua Ley se decía que teníamos que amar no solamente a las personas que estaban cerca de nosotros, sino amar a nuestros enemigos, ¿os acordáis? Pero el Señor Jesús les puso el listón, hablando en términos deportivos, todavía más alto. Le dijo, amaos unos a otros como yo os he amado. Eso es lo que tenemos que hacer y cómo tenemos que vivir. No tanto amar, incluso cuando se nos pedía en el Antiguo, de amar hasta a nuestros enemigos, sino amar de la misma manera que el Señor Jesús nos amó a nosotros. Así que si tenemos que entregar nuestra vida por alguien, tenemos que hacerlo. Y los ejemplos que han existido a lo largo de toda la historia de personas que amaron al Señor, hombres y mujeres que amaron al Señor, nos dicen que es así. El amor es mucho más de lo que nosotros podemos imaginar. Y por eso Pablo habla, cuando está unos versículos más adelante de lo que hemos leído esta mañana, cuando habla del pan y el vino, habla de discernir el cuerpo del Señor, que es algo tan sencillo como ver en las otras personas parte del cuerpo de Cristo. Es decir, yo no vengo a tomar el pan y el vino solo. Y si tú lo haces en casa o incluso en la iglesia y estás solo, no estás discerniendo el cuerpo del Señor. Tienes que tener más hermanos, hermanas contigo. Y entonces cuando disciernes el cuerpo del Señor, ¿quién es el cuerpo del Señor? Es su iglesia. Cuando nos amamos unos a otros y vemos unos a otros y damos todo unos por otros, estamos discerniendo el cuerpo del Señor. Juan es mucho más radical todavía. No porque los escritores de la Biblia sean diferentes, ¿me entendéis? Sino porque el Espíritu de Dios usa el carácter de cada uno cuando está escribiendo. Y Juan es muy radical. Y él dice en su primera carta, el capítulo 2 y el versículo 9, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, pues todavía vive en las tinieblas. Tiene que pensar todavía si realmente sabe dónde está viviendo o no. Así que lo que el Señor nos está diciendo es que el mismo amor es el que nosotros tenemos que vivir en nuestra vida. Amaos, dijo el Señor Jesús, como yo os he amado. Y dejadme solo 2 o 3 minutos para explicar algo, porque sé que lo he dicho algunas veces. Para mí fue una luz leer todos los evangelios y ver qué es lo que los discípulos le preguntaban al Señor. Porque imagínate, si tú estás 3 años con el Señor Jesús, Dios mismo, hecho hombre, tienes muchas cosas para preguntarle. Sobre el origen del universo, sobre el carácter de Dios, sobre las profundidades de la sabiduría de Dios, sobre la salvación. Yo tendría miles de preguntas. No sé si porque soy gallego pregunto mucho, pero tendría miles de preguntas que hacerle. Pero ¿sabes cuál fue la pregunta que más veces le hicieron los discípulos al Señor? ¿Quién es el mayor? Eso fue lo que más les preocupaba. Y muchas veces ni siquiera se lo preguntaban y él sabía que habéis venido discutiendo entre vosotros. Y todavía estaba él allí, pero lo único que les preocupaba era quién era el mayor de todos. El Señor un día puso un niño en medio de ellos y les dijo, el mayor tiene que ser como este niño. A mí siempre me gusta decir que lo entendieron durante unos 5 minutos. Porque inmediatamente después salieron a
a predicar a algún lugar y encontraron a una persona que estaba predicando y entonces les dicen, Señor, Él está predicando en tu nombre, pero no nos sigue. ¿Veis la diferencia? Tu nombre, pero no me sigue a mí. No habían entendido que el mayor era como un niño. Así que poco más adelante, cuando ellos estaban discutiendo sobre lo mismo, el Señor Jesús dijo, el mayor tiene que ser el siervo de todos. Y ellos lo entendieron otra vez, otros 5 minutos. Porque justo, además lo veis que es lo siguiente que ocurre, van a predicar a algún lugar y en ese lugar no les hacen caso. Y los echan de la ciudad, digamos, de mala manera. Y Juan, el discípulo del amor, dice, Señor, ¿quieres que mandemos fuego del cielo y los queme a todos? Yo siempre digo, medio en broma, menos mal que era el discípulo que más amaba. No quiero ni pensar lo que pensaban los otros. Pero es que todos somos así. No me hacen caso, ¿quieres que venga fuego del cielo y los queme? No habían aprendido todavía lo que es el servicio y lo que es la gracia de Dios. Así que muy poco tiempo antes de que el Señor Jesús hablara sobre el pan y el vino, solo unos minutos antes, en la última noche, ¿sabes lo que hizo? Tomó una tinaja de agua y empezó a lavar los pies de sus discípulos. Dejadme que os diga solamente una cosa. Nunca, jamás un esclavo judío, ni un esclavo de ninguna clase, hacía aquello. Muchas personas que tenían dinero tenían, digamos, sirvientes que eran los que enseñaban a sus hijos, los que limpiaban la casa, los que trabajaban. Pero solamente el esclavo de la peor condición, el que no hacía absolutamente nada, el que no tenía ningún derecho, era el que lavaba los pies de las personas que entraban. Porque imaginaos, en aquella época sin caminos, sin carreteras como ahora, los pies siempre estaban sucios, manchados. Y solo era la peor calidad de la peor persona, entre comillas, la que lavaba los pies de todos. Y entonces el Señor empezó a lavarle los pies a todos. A Juan, sí, el discípulo del amor, pero también a Pedro, que le negó. También a Judas, que le entregó. Nunca más, nunca, en ninguna carta, ni en el libro de los Hechos, ni en ningún otro lugar, vais a volver a encontrar esa pregunta, ¿quién es el mayor? Porque cuando vieron a Dios mismo hecho hombre lavando sus pies, comprendieron que en el reino de Dios las cosas son muy diferentes. El que quiera ser el mayor, pues puede lavar los pies de todos. Por eso habla de un mismo amor. Y 2 cosas más y terminamos. Unidos en el mismo espíritu, dice 2:2. Porque ese es el papel del Espíritu de Dios. Es Él el que hace que tenga sentido todo lo que estamos viviendo. Porque sin el Espíritu de Dios es imposible ser espirituales. Y solamente con esa frase ya nos llegaría para comprender todo lo que es la vida cristiana. Y no podemos vivir sin el Espíritu de Dios, porque es Él el que vive dentro de nosotros, el que transforma nuestra vida, el que nos ayuda a orar, el que nos ayuda en todas las situaciones de la vida, el que nos da sabiduría, lo es todo. Tanto es así que el mismo Señor Jesús le dijo a sus discípulos, os conviene que yo me vaya para que venga el Espíritu. Y es algo que es imposible de entender. ¿Cómo es posible que el Señor Jesús ascienda a los cielos? Y Él le está diciendo, es que es mucho mejor para vosotros, porque el Espíritu que venga transformará vuestras vidas y transformará el mundo, porque es el Espíritu que yo os envío, dice el Señor, y que viene del Padre. Así que la única manera en que podemos vivir una vida espiritual es ser dominados, controlados, llenos del Espíritu de Dios. Y no sería muy diferente la iglesia, no estoy hablando ahora de la iglesia aquí, ni de las iglesias que están representadas, sino la iglesia en general en el mundo. Sin lugar de conocernos por muchas de las cosas que hacemos, por muchos de los dones que tenemos, por muchas de nuestras actividades, por muchas de nuestras misiones y de nuestro esfuerzo, todas esas cosas no son malas en sí, son muy buenas. Pero no sería el mundo diferente si cuando se hablara de la iglesia se hablara de amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio, porque ese es el fruto del Espíritu. Imaginaos si no sería diferente incluso el lugar donde vivimos y la ciudad donde vivimos,
si a los creyentes se les conociera, no tanto por las cosas que hacemos, sino tanto por los dones que tenemos, por las grandes predicaciones, la sabiduría, por nuestras actividades. Todas esas cosas son muy buenas, pero no sería muy diferente si se conociera a cada persona por amor, gozo, paz, paciencia y todas las demás, porque eso es realmente lo que revoluciona el mundo y lo que cambia la vida de las personas. Y por último dice un mismo propósito, y es bueno que lo veamos ahora, antes de tomar el pan y el vino, porque ese propósito en la Biblia está muy claro siempre. Es el propósito de ayudar a las demás personas, de derrochar la misma gracia de Dios que Él ha hecho, que Él ha dado por cada uno de nosotros. En todos los sentidos, tanto espiritualmente como materialmente. Y yo creo que la parte espiritual la entendemos muy bien. Y el propósito de ayudar a las personas para que conozcan al Señor lo entendemos perfectamente. Pero no debemos olvidar el propósito de ayudar a las demás personas también. Algunas oraciones son muy sencillas de contestar. Cuando nosotros oramos y estamos comiendo y sabemos que alguien, por ejemplo, antes de la comida, y sabemos que alguien en nuestro edificio, alguien cercano a nosotros, alguna familia, algún padre de alguno de nuestros hijos padres de algunos de nuestros hijos que están en la escuela, sabemos que están pasando necesidad, pues cuando nosotros decimos, Señor, ayuda a los que no tienen nada, pues la oración es sencilla de resolver. Vamos y ayudamos a los que no tienen nada. ¿Veis qué sencillo? Pero no porque sea nuestra obligación, sino porque nuestro Padre es así. ¿O alguna vez hemos visto que Dios, cuando envía lluvia y hace que las cosechas salgan adelante y que la naturaleza pueda producir, solamente produce en los que le aman a Él y en los que son creyentes? No. Él hace que produzca toda la tierra, todas las personas, incluso en los que no creen en Él, incluso en los que le blasfeman. Dios sigue derrochando su gracia. Porque acordaos que Juan 3:16 dice, tanto amó a Dios al mundo que dio. No dice tanto amó Dios al mundo que envió a miles de pastores, evangelistas, hombres y mujeres que proclamaron el Evangelio. No dice tanto amó Dios al mundo que creó una estructura de iglesia para que las personas puedan ver las actividades y ver las grandes cosas que hacemos y cómo las hacemos. No, dice tanto amó Dios al mundo que dio y sigue dando. Y dio lo mejor que tenía, el Señor Jesús. Y por eso cuando el Espíritu de Dios escribe por medio de Pablo en Romanos 8, el argumento es impresionante. Dice, el quien nos dio al Señor Jesús, ¿cómo no nos va a dar todas las cosas? Quien nos dio al Señor Jesús, ¿cómo no nos va a cuidar siempre? Así que nosotros deberíamos aprender aquella lección de Isaías capítulo 58, y este es el final, cuando el pueblo de Dios, en el momento más importante de su historia, cuando todo lo que eran las reuniones que hacían en el templo y las reuniones de adoración y la enseñanza incluso del Antiguo Testamento era más impresionante que jamás en el pueblo de Israel. Dios comienza el libro del profeta Isaías diciendo, yo odio lo que vosotros estáis haciendo, y eso es muy duro, que Dios lo diga. Y a mí me haría temblar si Dios dijera eso de alguno, de lo que estamos haciendo alguno de nosotros. ¿Y sabes por qué? En el capítulo 58 del libro de Isaías dice, vosotros, versículo 4, y esto no se refiere ahora a los que estamos escuchando, entendedme, estoy hablando de una situación en el pueblo, pero que nos sirve de ayuda. Dice, vosotros ayunáis, es decir, venís a la reunión, estáis ayunando, estáis teniendo el día santo para contiendas y riñas. Versículo 5, el ayuno que yo escogí, ese es el ayuno que yo escogí para que un día se humille el hombre. Llamaréis a esto ayuno y día acepto al Señor. Y dice el versículo 6, ¿no es este el ayuno que yo escogí? Desatar las ligaduras de impiedad, soltar las coyundas del yugo, dejar ir libres a los oprimidos. Versículo 7, ¿no es que partas tu pan con el hambriento y recibas en casa a los pobres que no tienen hogar, para que cuando veáis al desnudo lo cubráis y no te escondas de tu semejante, de los que necesitan ayuda?
Así que ese propósito es llevar el Evangelio a todas las personas, derrochar la gracia de Dios a todas las personas, pero además ayudar a todas las personas. Nunca debemos dejar hacer uno sin intentar hacer el otro también. Y es curioso que a lo largo de toda la historia, y como estamos hablando estos días de avivamientos y renovación espiritual, la gran mayoría de las organizaciones que hoy se conocen en el mundo, que están ayudando a otras personas sin ningún interés, el ejemplo, ya no en este momento, pero que fue toda la vida la Cruz Roja, es una persona que amaba al Señor, Henry Dunant, el que la puso en marcha y el que habló de ayudar a las demás personas en todas las circunstancias, pasara lo que pasara. El Ejército de Salvación, reconocido hoy como la ONG número 1 en todo el mundo, y podríamos estar hablando así horas y horas. Todas las personas que han querido ayudar a los demás han sido hombres y mujeres que amaban profundamente al Señor, porque entendieron que el propósito era no solo proclamar el Evangelio, que es el mayor propósito que existe y es la clave de nuestra vida, pero también proclamamos el Evangelio cuando ayudamos a los demás. Así que veis 4 cosas que son muy sencillas, que Pablo menciona aquí, la Biblia menciona aquí, pero que nos ayudan al tomar el pan y el vino. El mismo amor, el mismo propósito, el mismo sentir, la misma unidad, porque somos parte del cuerpo de Cristo. Así que ahora, al tomar el pan y el vino, lo tomamos de una manera diferente. Cada uno de vosotros como crea delante del Señor, pero orando y diciendo: Señor, las personas que tengo al lado son parte de tu cuerpo. Y las personas que tengo al lado y que no te conocen, tienen que ver en mi manera de actuar, en la manera de actuar de mi familia, en la manera de actuar de mi iglesia, sea cual sea el lugar donde Dios os ha colocado, ese propósito, no solamente de ayudarles espiritualmente, sino de ayudarles también materialmente y de hacer todo lo posible para que ellos conozcan a nuestro Padre Celestial y que conozcan el carácter de nuestro Padre Celestial.